Muy buenas, aquí estamos en un nuevo encuentro de trama internacional y esta vez para hablar de un tema bastante interesante, pero no tanto para hablar, sino para conmemorar una fecha que es sumamente importante. Estamos en 1 de septiembre y este 1 de septiembre se conmemora el Día de la Revolución Libia, como dirían los hermanos libios, el Día de Al-Fateh, 54 aniversario de cuando un día un joven militar que tenemos ahí que es nada más y nada menos que el coronel Muammar Mohamed al-Gaddafi, se alzó en armas para traer la independencia definitiva a su pueblo, a su país. Vamos a hacer un breve repaso histórico y vamos a hacer un breve repaso de las principales obras que trajo la revolución libia, el gobierno de masas populares, la Jamaraya, y cómo esto marcó el cambio de la historia no solo para Libia, sino para toda la región del norte del África y para todo un continente. Estamos hablando de una de las personalidades más importantes del siglo XX, que se tradujo también en el siglo XXI diciendo grandes verdades que nadie quería oír, y estamos delante de, bueno, un héroe para su pueblo, un héroe hecho mártir, pero que también es un profeta en la era moderna, ya que muchas de las cosas que dijo Muammar Mohamed al-Gaddafi se terminaron cumpliendo. Esto no es porque haya tenido algún poder místico o trascendental, sino porque era una persona extremadamente sabia, extremadamente inteligente y sabía lo que decía, no improvisaba y todo lo había hecho con un gran planeamiento y un gran desarrollo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en todo momento. Este día viernes 1 de septiembre se conmemora el 54 aniversario de la Revolución Libia. El líder africano Muammar Gaddafi unificó a Libia e impulsó el desarrollo social y económico de su nación. Libia, durante el gobierno de Gaddafi, fue un ejemplo para las naciones africanas y árabes, y así también lo podemos expresar en hechos en lo que significaron las obras de Gaddafi. Libia era un país sumido en el atraso en materia de educación, salud, vivienda, seguridad social, entre otros. Tras la Segunda Guerra Mundial, Libia fue cedida a Francia y al Reino Unido. En el año 1949, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que promovió la independencia de Libia antes de 1952. Londres favoreció la aparición de una monarquía controlada por Arabia Saudí, de la cual era la dinastía Senussis, que gobernó el país desde su supuesta independencia en 1951, pero que era promovido bajo un régimen extranjero en los cuales los intereses económicos y militares beneficiaban a los intereses anglosajones. Hacia el año 1963 comenzaron las excavaciones y se descubrió grandes reservas de petróleo y gas. Sin embargo, la riqueza proveniente del petróleo no se tradujo en ningún beneficio para el pueblo. Eh, de esta manera, podemos analizar que en la Libia, antes de Gaddafi, en la nación no habían escuelas, los graduados universitarios apenas eran 16, habían dos abogados únicamente en todo el país y no había ni un solo médico, ningún ingeniero, topógrafo o farmacéutico en todo el reino de Libia, y solo 250.000 habitantes de los 4 millones del país sabían leer y escribir, lo cual marca un abandono total de un país sentado sobre importantes recursos naturales. De esta manera, Muammar al-Gaddafi llevó a Libia a ser un país ejemplo para el África y el mundo, pues el líder libio no únicamente unificó a todas las tribus libias y comandó una verdadera revolución, sino que creó instituciones y ministerios para fortalecer la institucionalidad del país. Muammar al-Gaddafi lideró Libia desde el año 1969, cuando derrocó en un movimiento popular la monarquía del rey Idris, quien se encontraba en Turquía de vacaciones en el momento del golpe de Estado. De esta manera se instauró un Consejo de la Revolución que declaró al país musulmán nacerista, de acuerdo al movimiento revolucionario en Egipto, que proclamaba el fin de la monarquía y sobre todo una nación socialista. La Revolución Verde, como fue conocido el movimiento, emprendió una reforma agraria, impulsó un sistema de seguridad social, asistencia médica gratuita y participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas del Estado. De esta manera, Gaddafi adelantó una agenda social para avanzar en el desarrollo humano de Libia, garantizó el acceso al agua, educación gratuita y salud.
El líder libio nacionalizó la industria petrolera para distribuir las ganancias producto de la venta del crudo, construir vías de comunicación y apuntalar la agenda social. De esta manera, también podemos decir algunos otros logros de Gaddafi. Durante los 42 años del gobierno de Gaddafi, la electricidad em- empezó a llegar a todas las poblaciones, principalmente a la rural, y de manera totalmente gratuita, así como los servicios médicos y la alfabetización se incrementó del 5% al 83% de la población. Si un libio poseía un terreno y lo utilizaba para labores agrícolas, el gobierno le otorgaba créditos y apoyo en maquinarias, semillas y asesoramiento del Estado. La vivienda era considerada un derecho humano, por lo que los recién casados recibían un bono equivalente a $50.000 para comprar una casa. Los préstamos de cualquier clase tenían 0% de tasa de interés. El Banco Central de Libia era una institución soberana al servicio de los ciudadanos libios. Es importante recalcar que en la creencia islámica el cobro de interés es un grave pecado, por lo cual esta tasa cero era reflejo también de la profunda creencia del país. De esta manera también podemos decir, entre otras cuestiones, agua potable gratuita y una de las obras arquitectónicas y de infraestructura civil más grandes del mundo, como fueron los grandes acueductos de Libia, que llevaron el agua a todos los lugares de Libia. Eh, es muy interesante analizar también el bajo costo de los combustibles, de las gasolinas, y cómo también el país, fundamentalmente en temas de educación, financiaba la educación de los libios en el extranjero con becas del 100% para que luego vuelvan como profesionales libios para atender las necesidades del país. De esta manera también en la política de consejos populares, en los cuales se distribuían consejos en todas las ciudades de Libia que definían el destino de cada ciudad de Libia. Esto es algo muy importante para recalcar, ya que de alguna manera había una cierta democracia directa, una democracia en que el pueblo manejaba los recursos y los administraba como ellos querían. Entonces todo esto nos da a entender de una sociedad muy amplia, muy equitativa, con reparto justo de la riqueza y con un gobierno popular que se encargaba de los intereses del pueblo. Todo esto lógicamente tenía sus consecuencias y tenía también ganancias de enemigos a nivel internacional, de tal manera que el proyecto que Gaddafi había comenzado en Libia no lo quería únicamente para Libia, sino que lo quería para todo el continente. De esta manera, Muammar Mohamed al-Gaddafi proponía, junto con la Unión Africana y con los países de América del Sur, la formación de la SATO, una organización competencia con la NATO, con la OTAN, para defensa mutua de ambas regiones en el sur global en una cooperación sur-sur máxima. Además de esto, Gaddafi en temas de economía a nivel internacional proponía la creación de una moneda africana continental con base en el patrón oro y de esta manera desplazar al dólar americano de las economías africanas, al igual que la utilización del franco francés. Esto hubiera representado una verdadera amenaza económica mundial para los intereses foráneos, para los intereses occidentales, y más con el logro y el desarrollo que había logrado Gaddafi de manera soberana y justa, y que todo el mundo los podía ver y nadie podía negar lo que se había convertido Libia. Todo esto llevó a una gran conspiración internacional para acabar y aplastar todos los derechos que había ganado el pueblo libio, para aplastar y para destruir todo lo que se había ganado durante esta revolución. Pero esta historia no queda aquí. Nos hubiéramos todos querido quedarnos con la parte buena, pero también existe la parte mala, la parte de la conspiración internacional, la parte de las traiciones internas y también de cómo se fue forjando un golpe de Estado, una guerra civil, una guerra fratricida por parte de traidores que siempre existen lamentablemente en todas las sociedades. Pero no hablaremos de esto en este video, sino que seguiremos analizando cómo los logros de Muammar al-Gaddafi transformaron Libia. Y no solo eso, sino que también Libia ayudó para que las naciones africanas tengan su independencia y tengan su desarrollo económico. De esta manera, la Fundación Gaddafi mantenía misiones en todo el continente africano, enseñando, abriendo escuelas, aportando para la agricultura
en las diferentes zonas del África. De esta manera habían muchas otras misiones, como también misiones de salud, de hospitales, que se abrían en decenas de países para aportar calidad de vida a un continente totalmente postergado. De esta manera, cuando se habla de Gaddafi, se tiene que hablar de la realidad, no de la ficción que se han inventado de los medios occidentales para tratar de ocultar los logros revolucionarios de esta persona y de toda la sociedad de Libia. De esta manera creo que es necesario siempre tener en consideración que cuando los medios occidentales critican abiertamente a una persona y tratan de destruirla, de demonizarla, pues es porque algo hay de fondo y ese algo seguramente es que está afectando los intereses de Occidente. Eh, Gaddafi siempre fue una persona muy inteligente y en el año 2009, en su discurso histórico de la ONU, en el cual habló casi por 2 horas y dijo todas las verdades del mundo, advirtió respecto a la creación de enfermedades que serían transmitidas a las personas, de alguna manera profetizando respecto a algunos acontecimientos de conocimiento público en los últimos años. De la misma manera, él dijo que probablemente, al igual que el SIDA, fue inventado en los laboratorios de Estados Unidos, algo que ya está comprobado. También la gripe porcina que se había efectuado en gran parte del mundo, también seguramente había sido un arma biológica y que en el futuro iban a haber nuevas armas biológicas que iban a liberar por parte de Occidente. En este mismo discurso, Gaddafi también habló de la hipocresía occidental, de la inutilidad total de Naciones Unidas, la cual únicamente desde su creación había provocado más guerras de las que supuestamente iba a evitar. Habló de la hipocresía de las grandes potencias occidentales y habló de muchos otros temas, incluso propuso soluciones a nivel global, como aquella propuesta tan interesante de la solución definitiva para la situación de Israel y Palestina, de crear una federación que se llame Israeltina. Algo un poco gracioso, pero que en la planificación, cuando uno lee ese libro blanco de Gaddafi que había propuesto para este plan de paz, es sumamente interesante para tener en consideración. Lo mismo este discurso histórico de Gaddafi, en el cual dijo todas las verdades a vida y por haber, y a los cuales recomiendo a nuestros queridos oyentes que si tienen la oportunidad lo busquen. Es un poco complicado de encontrar, pero quien lo pueda buscar no tiene desperdicio, descargarlo y quien tenga conocimiento de inglés le va a ser un poco más sencillo para entenderlo. Pero de esta manera termina Gaddafi su discurso rompiendo las cartas de las Naciones Unidas y lanzándosela a la tribuna a aquellos que dirigían esta sesión de las Naciones Unidas en el año 2009, de tal manera marcando un sello y poniendo una impronta de que la verdad se iba a defender bajo todas consecuencias. Y lamentablemente esa consecuencia se vieron 2 años después con la intervención de la OTAN, la invasión descarada de la OTAN en Libia, el derrocamiento del gobierno de Gaddafi y el martirio de él mismo. De esta manera, hoy es 1 de septiembre, como dirían los hermanos libios, festeje el 1 de septiembre. Hemos visto las imágenes de los festejos a nivel nacional en Libia, cómo las personas, pese a la persecución, las amenazas de las autoridades, los toques de queda que habían impuesto para impedir el festejo popular, las personas en Libia igual de manera soberana salieron a festejar el 1 de septiembre con fuegos artificiales, con caravanas, con cantos, con danzas en casi todas las ciudades de Libia. Imágenes que se repiten año tras año mientras el pueblo todavía aclama a aquel que los liberó, al igual que en su época fue Omar al-Mukhtar, esta persona que resistió durante 20 años al colonialismo italiano desde el año 1911 hasta el año 1931 y que mantuvo la fe en alto. De esta misma manera, el pueblo libio todavía recuerda a sus líderes, recuerda a quienes le llevaron la prosperidad y la grandeza y la paz, y también recuerda de alguna manera la esperanza y mantiene viva la llama de la esperanza de lograr en elecciones libres y soberanas elegir a su próximo presidente, Saif al-Islam Gaddafi, quien de alguna manera hereda y tiene esta espada. Saif en árabe significa espada, y queda esta espada todavía
para libertar Libia y para volverla a llevar por los caminos de la grandeza. 1 de septiembre, día de Al-Fateh, día de la revolución en Libia, un día sumamente importante para tener en consideración de lo que puede lograr un país cuando se decide y cuando desea la grandeza.